Bueno, en esta segunda parte de la clase del sistema nervioso vamos a empezar a analizar distintas partes del mismo, tratando de identificar formas, estructuras, correlacionándolo mínimamente con su función. Y vamos a empezar con lo que es el sistema nervioso central propiamente dicho. En este caso lo que les estoy representando en esta imagen en realidad son fotos que se van formando a través de un sistema acoplado de imágenes que se van tomando a diferentes profundidades. Esto se hace con lo que se llama un microscopio de tipo confocal, en donde va a poner en foco en diferentes profundidades el foco la imagen, y luego esto se va a integrar a través de un software permitiendo visualizar esta imagen, pero además generar como una configuración que pueda visualizarse hasta en 3D la estructura que estamos observando. De allí que estas imágenes incluso pueden promediarse con un número importante de cerebros de la misma especie y tipo de individuos para obtener este tipo de perfiles en donde estamos viendo el cerebro animado a través de valores medios de varios individuos en una vista frontal, en una vista desde la parte superior y en una vista eh, posterior o ventral. Cuando hablamos de sistema nervioso central, entonces va a estar muy relacionado de qué tipo de imagen estamos mirando. Una cosa es ver una esquematización del cerebro, otra es muy distinta un dibujo que intenta reproducir lo que se está observando, como el típico trabajo de un libro de Snodgrass sobre biología, sobre anatomía de la abeja, o lo que puede formarse una imagen como las que mencioné antes, a través del microscopio confocal se puede armar una animación en 3D del cerebro observado por el microscopio. Entonces, con esto en mente, siempre voy a tratar de presentarles diferentes esquemas, algunos más realistas, otros más esquemáticos, pero para que se vayan imaginando qué partes estamos viendo. Y lo que vamos a empezar viendo es lo que se denomina el protocerebro. O sea, de la imagen que estamos viendo en esta sección es omitir toda esta región que después vamos a ver cómo se llama. Todo eso es lo que se denomina el protocerebro, que este sería el protocerebro de una abeja, pero esta es la representación esquemática de lo que es el protocerebro, por ejemplo, de una langosta del género Locust. Cuando hablamos de protocerebro estamos hablando de una parte anterior que está ligada fundamentalmente a determinadas funciones. Todo lo que está vinculado con sistema visual forma parte de la estructura del protocerebro. También está asociado con estructuras neurosecretoras que se vinculan con la liberación de neurohormonas que van directamente al torrente sanguíneo o hemolinfa en insectos. Y los tamaños son muy variables y relativos a la funcionalidad y a la utilización de esas estructuras. Cuando hablamos de protocerebro, como mencionamos antes, lo más llamativo
es las estructuras que están más en la vecindad del sistema visual. Quizás con esta representación esquemática de Snodgrass y del cerebro de la abeja se puede visualizar acá con claridad lo que son los ojos compuestos y estas regiones del cerebro más próximas al ojo compuesto es lo que se denominan los lóbulos ópticos. Acá una representación del cerebro de un hematófago como la vinchuca, de la especie del género Triatoma, en donde podemos ver también los ojos compuestos y estas estructuras lobuladas conectadas. Eso es lo que se denomina los lóbulos ópticos. Los lóbulos ópticos, si lo vemos de manera esquemática, también vamos a encontrar regiones muy homogéneas desde lo histológico. Estas regiones homogéneas son neuropilos, o sea, regiones de alta conectividad sináptica. Y vamos a ver en general tres islotes bien diferenciados, denominados neuropilos, uno más próximo al ojo compuesto de los insectos, otro intermedio y otro más cercano a la parte central del cerebro. La parte más periférica y cercano a los ojos compuestos se denomina lámina, la parte media médula y la más central lóbula. Y ambas participan en diferentes funciones, como menciono acá, integración espacial la lámina, información de color la médula y información de movimiento la lóbula. Esto lo vamos a ir viendo en el transcurso de todo el cuatrimestre, no solamente de la primera parte de la materia, así que tengan paciencia. Toda esta parte es una descripción neuroanatómica para después empezar a correlacionarlo con la función. En el caso del protocerebro también tenemos varios insectos que no solo tienen 3 neuropilos que conforman el lóbulo óptico, sino un cuarto neuropilo, como podemos ver en esta esquematización o en esta que se está viendo en el gráfico de la derecha. A esa esquematización, que se la denomina visual tectum, o el nombre más común es el latín, es la lóbula plate. La lóbula plate o lóbula plate en inglés es un área del lóbulo óptico muy estudiada precisamente porque presenta un escaso número de neuronas, pero son neuronas muy grandes y muy identificables para estudios neuroanatómicos y fisiológicos. Acá, por ejemplo, se está representando de manera esquemática con un formato principalmente computacional de lo que serían las distintas secciones del lóbulo óptico, en donde vemos en la periferia lo que es la retina, lo que es la conformación del ojo compuesto de los insectos, el primer neuropilo que es la lámina, el segundo neuropilo que es la médula, el tercero que es la lóbula, y una integración de algunas pocas neuronas vecinas a la lóbula, como verán muy ramificadas, que es la lóbula plate. Precisamente estas neuronas tan identificables es donde se han hecho numerosos estudios neuroanatómicos y fisiológicos, dado que esas neuronas responden a movimiento, es decir, un insecto sometido a un cambio de panorama puede estudiarse su actividad fisiológica a partir solamente de
evaluar cómo responde una única neurona del lóbulo óptico. Acá, a modo de ejemplificación, vemos lo que se representa aquí es la cabeza de una mosca calífora. Este triángulo representa un electrodo que va a estar inserto a alguna neurona de este cuarto neuropilo que es la lóbula plate, y esta línea flecha que se representa que tiene una dirección hacia adelante indica un panorama de líneas blancas y negras que se desplaza de atrás hacia adelante, pudiendo ver que mientras se desplaza de atrás hacia adelante, esa neurona responde bajando su nivel de respuesta durante la estimulación. Por el contrario, si el mismo estímulo, que son bandas blancas y negras que se mueven, pero en vez de atrás hacia adelante, ahora se desplazan de adelante hacia atrás, la misma neurona responde de manera totalmente opuesta. Es decir, mientras se mueve el panorama de adelante hacia atrás, existe una tasa de disparos muy incrementada durante ese intervalo en esa neurona. Es decir, esta neurona es sensible a cambios de movimiento, pero además presenta una respuesta de dirección preferida. Esto es simplemente un ejemplo para que vean cómo en algunas regiones del protocerebro, específicamente en algunas regiones del lóbulo óptico, puede haber un procesamiento bastante fino de un tipo de información ambiental como es un paisaje que se mueve. Otra región o subregión del protocerebro que resulta muy llamativa más allá de los lóbulos ópticos que acabamos de describir, son estas partes centrales que encontramos en estos esquemas o en esta foto con mayor definición de lo que sería el cerebro, en este caso de una abeja. Estas regiones centrales y, como verán, bilobuladas para el caso de la abeja apis mellifera, también para el caso de la hormiga del género Camponotus, no así tan desarrollada para la mosca Drosophila melanogaster, es lo que se denominan los cuerpos pedunculados. Los cuerpos pedunculados son neuropilos que se llaman de segundo orden, porque precisamente es un centro de mucha conectividad sináptica donde se procesa información que viene de otros centros, como por ejemplo información que viene de los lóbulos ópticos o información que viene de vías quimiosensoriales que vamos a ver más adelante. Estos cuerpos pedunculados tienen como una especie de estructura, como una base que se denomina pedúnculo, con lóbulos, con un lóbulo alfa y un lóbulo beta, y también presenta lo que serían estas estructuras en forma de copa doble por cada uno de los pedúnculos. Esto se observa en himenópteros, también se observa en cucarachas, es lo que se denominan cálices, y han sido muy estudiados desde el punto neuroanatómico, pero también desde el punto de vista fisiológico. Aquí vemos un preparado, un detalle de lo que serían parte del cerebro de la abeja apis mellifera. Vemos una tinción histológica diferencial. Las partes verdes han sido marcadas con un marcador que se llama faloidín, y este marcador faloidín en realidad detecta lo que serían proteínas denominadas F-actina, es decir, estructuras de citoesqueleto
y que están vinculadas a lo que serían los contactos carentes de DNA, carentes de núcleo, carentes de soma, mientras que lo que ustedes ven acá en estructuras más anaranjadas, rojas, que es con propidium iodado, ahí sí hay marcación con DNA. Es decir, si queremos ver aquí en esta estructura lo que son los cuerpos pedunculados, vamos a ver por un lado lo que serían los pedúnculos con sus lóbulos alfa y beta de color verde, neuropilos propiamente dichos, lo mismo con las estructuras en forma de cáliz o de copa doble, que son los cálices, que también son neuropilos, y rodeando a los cálices tenemos todo lo que serían las somas de estas mismas neuronas que vierten, sus terminales sinápticas y axónicas en esta región. Esta copa en realidad tiene como un anillo más periférico, que es lo que se denomina, lo que les estoy marcando acá, el labio, la parte media, que es un anillo intermedio, lo que se denomina collar, y la parte más basal de esta copa, que es la que se denomina el anillo basal. Todo eso, el labio, collar y anillo basal, es lo que forman el cáliz, que se une a la base del pedúnculo a través de los lóbulos alfa y beta. Como les decía, este es un centro de convergencia de información, es un centro que se denomina de segundo orden, y hay neuronas que procesan información compleja en esta estructura de neuropilo. Acá tenemos algunos ejemplos de este cuerpo pedunculado, también de cáliz doble, en otro modelo muy estudiado que es la cucaracha periplaneta americana, en donde acá se pueden observar tinción de algunas neuronas que presentan diferentes características morfológicas, pero también respuestas fisiológicas diferentes. Por ejemplo, esta neurona que está acá marcada, podemos ver que responde a estímulos diferentes, o sea, puede responder a un estímulo visual y táctil de manera combinada, ¿sí? Es decir, si presentamos un único estímulo visual o táctil, hay un ligero incremento de respuesta con respecto a los momentos posteriores a la presentación del estímulo. Sin embargo, hay una respuesta mucho más amplificada cuando esa respuesta se presenta un estímulo combinado, visual y táctil. También encontramos otro tipo de respuesta combinada cuando el estímulo se presenta simultáneo en un segundo ejemplo de interneurona del cuerpo pedunculado, o en el caso de una tercera también identificada morfológicamente como diferentes neuronas eferentes, en donde podemos ver que en este caso, en el caso 1, para la primer tipo de respuesta, que es un sonido, esta interneurona diferente responde menos que en el momento inicial, es decir, se observa una respuesta inhibitoria. Y si, por el contrario, luego se presenta un estímulo combinado entre lo visual y una clave olfativa, se observa un incremento en la tasa de disparos. Es decir, encontramos
interneuronas morfológicamente diferentes en los cuerpos pedunculados, pero también con respuestas muy variadas frente a estímulos ambientales distintos. La estructura morfológica de los cuerpos pedunculados en insectos es realmente muy variable. Hay insectos que tienen grandes cuerpos pedunculados, como los modelos de algunos himenópteros, como hormigas, como abejas, como avispas, también como algunos otros como las cucarachas, pero hay otros que presentan estructuras muy reducidas. Por ejemplo, los coleópteros, heterópteros, dípteros y los odonata tienen cuerpos pedunculados muy pequeños. Se suele correlacionar que este tipo de grupos, muchos de ellos, incluso son insectos que se definen como anósmicos, es decir, con capacidades para percibir señales químicas realmente muy reducidas. Tenemos insectos con cuerpos pedunculados intermedios como coleópteros, ortópteros, lepidópteros, y como les decía anteriormente, algunos muy grandes como los insectos sociales, incluidos también algunos isópteros como las termitas. Encontramos que dentro de los cuerpos pedunculados, MB es la abreviatura de cuerpos pedunculados en inglés, mushroom bodies, está constituido por células, estas interneuronas se denominan células de Kenyon, que en el caso, por ejemplo, de un himenóptero social como la abeja apis mellifera, llega a tener 170.000 neuronas, que es entre el 20 y el 25% de las neuronas cerebrales, y contrariamente a ello encontramos algunos dípteros que cuentan solo con 21.000 células de Kenyon y que representan el 12% de ese total. Entonces, en resumidas cuentas, el protocerebro presenta diferencias morfológicas muy marcadas entre grupos de insectos. Encontramos lo que vemos en este gráfico, lo que se quiere representar, es el tamaño relativo de los cuerpos pedunculados en lo que corresponde a la parte del pedúnculo y sus lóbulos en blanco, y en rayado lo que serían los cálices, esas estructuras de copa, en distintos grupos de insectos y su tamaño relativo con respecto al cerebro. Y podemos ver que hay algunos grupos como ortópteras, como mántidos, e incluso como las cucarachas, que presentan un tamaño relativo menor que algunos otros insectos en lo que serían los cuerpos pedunculados. Por ejemplo, los isópteras, fundamentalmente el grupo de termitas, presenta un tamaño relativo de los cuerpos pedunculados muy grande en relación a su cerebro, pero fundamentalmente lo que es notoriamente grande son los pedúnculos, o sea, estas estructuras de base. Contrariamente, si comparamos, también encontramos otros grupos que tienen tamaños reducidos, como dípteros, lepidópteros, y algunos himenópteros que tienen tamaños muy engrosados del cuerpo pedunculado, pero lo que más predomina de en esos himenópteros es el tamaño relativo grande de sus cálices, aquellas estructuras que están fundamentalmente como evaluadores de información quimiosensorial compleja, como lo visual y lo olfativo. Los cuerpos pedunculados
habíamos dicho que son neuropilos, por lo tanto son centros de alta conectividad sináptica, y esta conectividad sináptica obviamente que cambia, es plástica a lo largo de la vida del animal, no solo porque a lo largo del tiempo varían las conectividades, sino que también a lo largo de la experiencia varían las conectividades. Acá tenemos un claro ejemplo que si nos focalizamos en áreas, esta es una imagen de los cuerpos pedunculados, lo que podemos ver acá son los pedúnculos, lo que vemos en estas estructuras son los cálices, el L implicaría el anillo periférico dorsal del cáliz, el labio, lo que sería el collar y la base del collar. Y esto con K representa los somas de las neuronas que vierten sus terminales sinápticas y axónicas a los cálices, o sea, las células de Kenyon. Si se hace un análisis cuantitativo del área que ocupa esta estructura, por ejemplo el cáliz, en una abeja adulta que cumple funciones de lo que se llama nodriza, y una abeja que cumple funciones que se llama nodriza, es decir, que cuida a la cría, tiene aproximadamente 10 días, 2 semanas de vida, y vemos acá el entramado sináptico descrito en algunas áreas de esta parte del neuropilo del cuerpo pedunculado. Vemos la comparación de este entramado sináptico, si esa abeja que tiene igual edad que esta nodriza, pero en vez de realizar tareas de cuidado de cría, ya sale a hacer actividades recolectoras al exterior. Es decir, que cuando comparamos las áreas de esta zona en particular, que sería el cáliz del cuerpo pedunculado, vemos que estas áreas se ven afectadas por la experiencia y por la edad de los individuos. Individuos con mayor edad van a tener un tamaño del cáliz mayor, pero individuos con mayor experiencia también van a tener un tamaño de cáliz mayor. Es decir, encontramos una plasticidad desde lo morfológico que se corresponde con el desarrollo del individuo, pero también se corresponde con la experiencia. Acá hay otro ejemplo que va en esa dirección y que es analizar morfológicamente el tamaño de una parte del cuerpo pedunculado del cerebro de una avispa social y además correlacionarlo con qué tipo de actividad estaba haciendo en el momento de ser capturado. Acá nuevamente un cerebro de la avispa del género Polybia, donde claramente se ve el cuerpo pedunculado con sus pedúnculos, sus cálices dobles, y este cambio en la textura que representaría los somas de las neuronas, o sea, las células de Kenyon. Acá se puede ver con mayor detalle, y si se evalúa la relación entre lo que sería la relación de los neuropilos con el volumen de este área que es de la pericardia, o sea, de los somas de esas neuronas, vemos que hay cambios según el individuo en donde fue capturado. Es decir, si una obrera fue capturada dentro del nido, o si fue capturada posada afuera del nido, o si fue capturada apenas aterriza en el nido y se supone que es recolectora,
al evaluar los volúmenes de lo que sería el neuropilo, es decir, el cáliz, o lo que sería la pericaria, es decir, las células de Kenyon, lo que vemos es que cuando evaluamos la superficie ocupada por las células de Kenyon, es decir, lo que nos da una idea del número de neuronas, no hay diferencias entre las tres categorías. Sin embargo, cuando evaluamos la superficie de lo que sería la conectividad sináptica, es decir, la zona del cuerpo pedunculado del cáliz propiamente dicho, vemos que aquellos individuos que estaban más ubicados en la periferia, ya sea apoyados en el exterior del nido o recién aterrizados en la superficie externa del nido, muestran un área mayor que los individuos que estaban dentro. Es decir, que con la actividad y la experiencia puede llegar a aumentar las áreas de conectividad sináptica, pero no necesariamente va a aumentar el número de neuronas presentes en esa zona del cerebro. Otro punto importante del protocerebro, que es un área muy conspicua en todos los insectos, está ubicado centralmente, no tiene una estructura par como el lóbulo óptico o como los cuerpos pedunculados, es lo que se denomina el cuerpo central. El cuerpo central es una estructura muy definida morfológicamente, cuenta con neuronas muy organizadas que muchas veces funcionan como una estación de servicio donde se cruza información de un lado a otro del cerebro y está involucrada en procesos de orientación y de captación de información de ambas entradas de distintas modalidades sensoriales, entre ellas la visual. Es una estructura muy homogénea y que la vamos a encontrar siempre en el cerebro de un insecto. Ahora ya sí, continuando en el cerebro, en el sistema nervioso central de los insectos, pero viendo la parte faltante, más relevante y llamativa, más allá de lo que es el protocerebro, son estas dos estructuras pares que vemos ventralmente en un cerebro, que es, cuyo nombre tradicional es el deuterocerebro, pero con un nombre más moderno y actual es lo que se denomina los lóbulos antenales. Los lóbulos antenales son equivalentes a los bulbos olfatorios de vertebrados, es decir, aquellos centros de procesamiento primario de información olfativa. Así como los vertebrados contamos con bulbo olfatorio, donde las neuronas sensoriales olfativas llegan a un primer centro de procesamiento, los insectos también cuentan con estas estructuras, donde aquí convergen información que viene de